Bien, continuamos con la tercera comunicación de la sesión, titulada Las comunidades campesinas en el paisaje suburbano de la sede episcopal visigoda de Ello, presentada por Julia Sarabia Bautista, que es profesora titular de la Universidad de Alicante en el área de arqueología y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la misma universidad. Su amplia trayectoria incluye diversos contratos postdoctorales competitivos, como el programa Juan de la Cierva o el contrato Talento de la Universidad de Alicante. También ha disfrutado de contratos postdoctorales en el extranjero, en particular en Italia, donde su vinculación con la Universidad de Padua ha sido también importante en su carrera investigadora. Su línea de investigación se focaliza en la organización y transformación de los paisajes arqueológicos a partir de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, tanto en la península ibérica como en el norte de Italia. Dentro de esta misma temática ha formado parte como investigadora en proyectos nacionales e internacionales y además ha coordinado y coordina diferentes proyectos arqueológicos. Entre otros, cabe destacar las excavaciones de la villa romana de Balazote, en Albacete, la aldea tardoantigua de Loma Eugenia, también en Albacete, o las domus romanas de la Alcudia de Elche, en este caso en Alicante. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Y agradecer, por supuesto, a los organizadores. Reitero el agradecimiento de mis compañeros por la buena organización y la acogida tan buena que estamos teniendo. Bien, la investigación que venimos desarrollando en los últimos años en el marco de varios proyectos nacionales y autonómicos se ha centrado principalmente, como ha dicho Marta, en comprender y medir las interacciones entre las comunidades rurales y sus entornos a lo largo de múltiples escalas temporales y espaciales, especialmente, por supuesto, y es lo que nos trae aquí, desde época tardorromana hasta la Edad Media y desde un marco eminentemente regional centrado en el sureste de la península ibérica. El trabajo que presentamos hoy, o la investigación que presentamos hoy, se enmarca o se está llevando a cabo en la actualidad en el marco del proyecto SEDES. Es un proyecto que se desarrolla en sitios arqueológicos pertenecientes a los territorios de las ciudades de Iliki, en la Alcudia de Elche, y en Ello Illu, en el Tolmo de Minateda, que es bien conocido por todos ustedes, y que cuentan efectivamente con secuencias amplias de ámbito tanto urbano como rural, lo que permite caracterizar, comparar y contrastar las dinámicas de cambio cultural, social y social entre el final del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en dos territorios ligados históricamente y territorialmente en este periodo que estamos tratando. En el caso que nos ocupa hoy, nuestro estudio se ha centrado en el entorno del Tolmo de Minateda, que contextualizo un poquito para los que son de fuera, donde el desarrollo de un proyecto longevo de la Universidad de Alicante, dirigido especialmente por Sonia Gutiérrez Lloret y Victoria Morós, entre otros, ha permitido comprobar la existencia de una ciudad altomedieval construida sobre los restos del antiguo municipio romano de Ilunum, identificada con la sede episcopal visigoda de Ello, aunque hay controversias, pero nosotros lo tenemos bastante claro, y la posterior medina islámica de Illu. Ambas de gran importancia en el contexto geopolítico e histórico del sureste de Hispania entre los siglos VII y X. Una de las principales problemáticas arqueológicas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años, sobre todo desde mi línea de investigación, es el reconocimiento de los patrones de poblamiento rural y las estrategias de gestión del paisaje empleadas en los distintos periodos en los que el Tolmo lideró este sistema territorial, así como el grado de continuidad de las estructuras y agrosistemas romanos en la Alta Edad Media. Por el momento, los datos arqueológicos, procedentes en su mayoría de reconocer de hallazgos parciales y prospecciones en superficie desarrolladas sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, corroboran la creación de un paisaje agrario romanizado en el territorio de Ilunum, la ciudad romana, ya para el cambio de era, con un auge significativo de las vilae desde finales del siglo II, coincidiendo con un proceso de involución urbano detectado en el Tolmo
quedando básicamente como una civita sine urbe en la que dejarán de mantenerse las infraestructuras urbanas. Estas estructuras rurales que articulaban el espacio de la ciudad romana sufrieron un diferente devenir a partir de época tardoantigua. Por un lado, detectamos la desaparición de los núcleos agrarios más pequeños o granjas en torno al siglo III, así como el abandono de alguna villa, como por ejemplo la famosa villa de Yin, que no parece superar el siglo IV. Sin embargo, en la mayoría de los casos conocidos, las villas, ubicadas especialmente en el entorno de la antigua ciudad de Ilunum, en el espacio suburbano, cerca de la vía principal que unía Complutum, es decir, esta ciudad, con Cartago Nova, seguirán ocupadas, aunque adquiriendo un marcado carácter campesino y dejando la monumentalidad que las había caracterizado, como es, por otro lado, un fenómeno generalizado prácticamente en toda Hispania. En paralelo surgen nuevos asentamientos en altura, los llamados castra, castela o incluso turris por las fuentes, ya desde el siglo V, y tras la refundación de la ciudad en el Tolmo y la instalación de la sede episcopal a finales del siglo VI, principios del VII, surgirán también asentamientos de tipo agrario o aldeas y algunos espacios de carácter religioso como eremitorios rupestres o alguna iglesia suburbana en el conocido Cerro del Lagarto. Bien, sin ánimo de detenernos, por supuesto, porque ya lo hemos tratado extensamente aquí en ello, creo que es necesario comenzar con una panorámica de cuáles fueron las categorías de poblamiento detectadas en la península ibérica, tanto en las fuentes literarias como en las arqueológicas, desde el periodo romano hasta la conquista islámica, e intentar establecer a qué tipo de articulación o estructura de poblamiento corresponden esas categorías que hemos detectado en el paisaje suburbano del Tolmo. Claramente se trata de categorías urbanas y rurales muy semejantes, aunque los modelos sociales, políticos y administrativos que se establecen en cada momento y la relación entre los distintos tipos de asentamientos sí difieren claramente. Como vemos en la parte baja de esta pantalla, en estos diagramas, pasando de un modelo, pensamos, jerarquizado en época romana, en el que la ciudad evidentemente es el epicentro de la administración del Estado, a un modelo probablemente más policéntrico, como defienden numerosos autores y se está viendo en la materialidad arqueológica, en torno a diversos tipos de lugares centrales, no solo las ciudades, pues parece que esos castra o castela o sitios en altura parecen articular o pilotar la administración de sus paisajes rurales más cercanos, como ahora veremos. En este sentido, si intentamos definir o extrapolar esta estructura de poblamiento al paisaje suburbano en torno al Tolmo, las formas, espacios y tiempos en los que surge cada tipo de asentamiento nos llevan a proponer dos modelos diferentes de estructuración o articulación del paisaje suburbano tardoantiguo, que sin duda tiene que ver con la nueva administración del territorio iniciada tras la desmembración del Imperio Romano de Occidente y que se consolidará tras la fundación del Reino Visigodo en Toledo. Por un lado, detectamos un patrón o modelo de articular el poblamiento suburbano que surgirá antes de la instalación de la sede episcopal en el Tolmo, y aunque la antigua ciudad de Ilunum había perdido ya su carácter urbano, como hemos dicho anteriormente, en torno a finales del 2, principios del 3, pensamos que seguiría funcionando como un núcleo de referencia en la administración territorial, junto a un nuevo tipo de asentamiento de carácter estratégico en altura, que probablemente se convirtió en la residencia de las élites tardorromanas que abandonan las antiguas villas para buscar lugares más seguros en este momento convulso política y económicamente hablando. De hecho, vemos como muchos de estos asentamientos en altura, que podemos definir como esos castra, castela o turris mencionados en las fuentes, surgen a partir del siglo V en torno a antiguas villas romanas, que ahora se transformarán, seguirán perdurando, pero se transformarán en asentamientos de carácter agrario con población probablemente campesina, con transformación de los antiguos espacios monumentales en espacios domésticos en los que instalar silos, hogares e incluso corrales. Es además llamativo ver cómo este modelo o patrón territorial perdurará hasta inicios del siglo X, hasta prácticamente época califal, cuando el propio Tolmo también es abandonado definitivamente, lo que evidencia, por tanto, el papel jugado por estos castra en la articulación territorial entre el final de la antigüedad y la consolidación de los conocidos como distritos o territorios castrales en época califal. Aquí vemos algunos ejemplos de esta propuesta de modelo, el modelo 1, como el caso de Alboraj,
donde hemos detectado una arquitectura monumental con el uso de paramentos de sillares, mortero y defensas construidas y naturales en todo el perímetro. Junto a este castrum se constata la continuidad de ocupación en la villa de Alborajico y lo que se ha propuesto como un eremitorio rupestre, que sin duda, como veremos más adelante, podría ser otro tipo de instalación relacionada con el castrum. El caso de Torruchea, que es el segundo que tienen en la imagen, al sur de Alboraj y también junto a la vía principal, es un caso de ocupación milenaria, pues se detectan asentamientos ya desde época ibérica, con una necrópolis en el paraje de Pozo de la Nieve, con tumbas de época ibérica, romana y visigoda, junto a la que por el momento sabemos se ubicó una villa romana transformada en época tardoantigua en un hábitat campesino, como sucede algo más al sur en el conocido caso de la villa de Zama, junto al castrum de Cabezallana. En esta villa, la de Zama, en la que precisamente iniciaremos a partir de este julio una nueva investigación, durante una intervención realizada en los años 80, como veremos después, se atestiguó la perduración de una ocupación de las estructuras de la villa hasta época islámica con las lógicas transformaciones y cambios del hábitat. Por otro lado, detectamos otro patrón o modelo de articular el poblamiento suburbano que surgirá justo en las mismas cronologías en las que se instala la sede episcopal de Ello en el Tolmo, que, como os he dicho, es hacia finales del VI, principios del VII. Se trata de aldeas o poblados campesinos sobre pequeñas lomas que o bien surgen en nuevos emplazamientos de hábitat, pero en espacios agrarios ya explotados en época romana, aunque el hábitat romano, es decir, las posibles vilas o granjas, ya estaban abandonadas hacía tiempo, o bien se asientan en nuevos lugares no ocupados previamente. La ocupación de estas aldeas o caseríos declinaría durante el periodo islámico en torno a finales del siglo VIII, mediados finales del siglo VIII, coincidiendo con el establecimiento de la famosa provincia o Cora de Tudmir y la instalación de la Medina Islámica de Yu en el Tolmo de Minateda, lo que sin duda liga de forma muy directa a estas comunidades campesinas con el papel del obispado en la articulación de este tipo de hábitat rural, o como veíamos ayer en el caso de Recópolis, el poder civil de la ciudad está, yo creo, articulando este tipo de asentamientos. De nuevo, como ejemplos de esta propuesta de modelo, contamos con dos de estas aldeas o poblados campesinos creados ex novo. Uno sería el poblado de Loma Eugenia, que surge en el entorno de la antigua villa romana de Agra, ya abandonada hacia una centuria, y otro sería el poblado o aldea de Loma Encina, generado en un espacio sin ocupación previa, y ambos casos presentan una ocupación monofásica, que no va más allá, como les decía, de finales del siglo VIII, como ya hemos dicho. Para intentar demostrar esta propuesta de dos modelos de articulación de poblamiento, podemos utilizar varios indicadores arqueológicos o materiales o procedentes de la arqueología espacial, como quieran verlo. Como por ejemplo el de la viabilidad o conectividad, que mencionaba por ejemplo ayer Damián, que era un elemento crucial, ¿no?, para ver la relación del paisaje suburbano con los centros urbanos. Esta viabilidad o conectividad de los asentamientos entre sí respecto al Tolmo se puede, digamos, aplicar para ver si el Tolmo funciona efectivamente como epicentro de esta articulación. Por ejemplo, si aplicamos el famoso análisis MADO de la arqueología espacial, podemos ver que la propuesta funciona. Sabemos que el análisis, este tipo de análisis modela las rutas más fácilmente transitables desde un punto concreto. En este caso, si nos fijamos en los resultados obtenidos del análisis desde cada uno de los asentamientos de época visigoda, podemos observar que la ciudad de Elo sería accesible desde todos ellos a partir de vías de carácter primario o secundario. En general, la accesibilidad de los sitios parece ser elevada, siendo la mayoría de ellos accesibles por más de la mitad de los enclaves documentados. Hay que resaltar el caso del área de Torruchea, ese área milenaria que les comentaba antes, la cual se encuentra en un nudo de comunicaciones, pasando en su entorno más inmediato un gran número de posibles vías primarias, secundarias y terciarias, lo que podría explicar la larga duración de la ocupación en esta zona. En el caso de las aldeas fundadas ex novo y que hemos incluido en el modelo 2, vemos cómo ninguna se ubica cerca de vías principales, siendo el Tolmo o la ciudad de Ello uno de los puntos de mayor accesibilidad desde estas aldeas, aunque sea por vías secundarias.
En el caso de Loma Eugenia tendríamos comunicación con otros 11 enclaves de la región por medio de caminos rurales que nacerían a su vez de vías secundarias y terciarias, como sería la vía de origen romano que unía Cartago Nova con la Alta Andalucía. Por tanto, parece que la viabilidad sería un indicador favorable para proponer estos dos modelos de estructuración mencionada y su relación con la ciudad. Otro indicador que nos parece interesante para demostrar esta propuesta de dos modelos jerarquizados de poblamiento en torno al Tolmo podría ser el del tipo de actividad productiva detectada en los asentamientos de carácter campesino y, sobre todo, si las infraestructuras de procesado y almacenamiento de esa producción se encuentran en estos asentamientos o aldeas, ya sea sobre antiguas villas o aldeas ex novo, lo que podría demostrar cierta autonomía de las mismas y, por tanto, el fracaso de estos dos modelos propuestos por nosotros, o, por el contrario, ver si estas infraestructuras se localizan en los castra o, en última instancia, en la ciudad de Ello, como lugares centrales de la administración territorial, tal y como pensamos, territorial y de la producción del entorno. Para ello vamos a detenernos en rastrear los datos arqueológicos que conocemos hasta la fecha en alguna de estas aldeas, tanto las fundadas ex novo como las que se consolidan en los entornos de las antiguas villas. En el caso de las aldeas ex novo, las que surgen cuando se instala la sede episcopal, sabemos que se ubican normalmente en pequeñas lomas, en las inmediaciones de un curso de agua, que no son hábitats muy extensos, alcanzando como mucho 1 hectárea o hectárea y media en el mejor de los casos, son de carácter abierto, sin perímetros amurallados y en entornos aptos para la agricultura, con rendimientos constantes y con una preeminencia, como vemos, de los espacios destinados al secano o cultivos extensivos como el cereal y al aprovechamiento del monte para pastizales. De hecho, por regla general, estas aldeas se ubican junto a los espacios potencialmente cultivables, como demuestran estos vuelos del siglo XX, donde históricamente siempre se han explotado las mismas tierras, aunque en su mayoría son frutales o cultivos de secano, como podemos ver en la imagen. En los últimos años nos hemos centrado en el análisis de una de estas aldeas y sus espacios agrarios, la aldea de Loma Eugenia, que comentaba antes Marta, al otro lado de la Rambla, donde se había ubicado la antigua villa romana de Agra, ya abandonada, como les digo, hacía una centuria. Se trata de un asentamiento donde ya se habían llevado a cabo intervenciones parciales durante los años 90 en el área de la necrópolis y donde afloraban estructuras en superficie en la mitad meridional que indicaban la existencia de espacios construidos en el subsuelo. Iniciamos la investigación con técnicas no invasivas. El primer paso fue realizar, por supuesto, una prospección intensiva de cobertura total con el objetivo de identificar y analizar la estructura espacial del registro de superficie. El registro de superficie presenta un patrón muy claro, concentraciones más o menos densas de material y grandes vacíos intermedios, sin dispersiones de materiales off-site, fuera del sitio, lo que nos llevó a intuir un uso del suelo de tipo extensivo, sin fertilización o empleo de basura doméstica, para una gestión intensiva, que sería lo habitual. Pues este tipo de gestión suele dejar testimonios cerámicos en los espacios agrarios y fuera del hábitat, aunque con densidades más discretas que los asentamientos. Además, la documentación histórica sobre los usos agrarios tradicionales del campo de Yin recoge sistemáticamente la importancia del cultivo de cereal, frutales como el olivo y las rutas transhumantes y la ganadería desde tiempos pretéritos, lo que corrobora el tipo de registro arqueológico en estos espacios. Tras la prospección en superficie, llevamos a cabo una prospección geomagnética en el sector de la posible ubicación del poblado. Tras esta prospección, de la que vemos su interpretación en la imagen de arriba a la izquierda, decidimos abrir dos sectores de excavación en el área del poblado, encontrando en el sector 2, que es el de la derecha abajo, lo que parece ser un ambiente productivo formado por una estancia alargada de unos 12 metros, junto a un espacio abierto que parece estar relacionado con la transformación de cereal, pues encontramos los restos de un gran molino, probablemente de uso comunitario, y varios dientes de sílex tallados que podrían pertenecer a un trillo o a varios trillos. Y en el sector 4, abierto en septiembre del pasado año y que continuaremos excavando en esta campaña de julio, hemos detectado un edificio del que todavía no podemos decir mucho porque está a nivel
de estatus de derrumbe, pero que por el momento cuenta, como ven, con al menos 6 espacios y que podrían ser estancias domésticas, de almacenaje, etcétera, que todavía no podemos concretar. La fisonomía, sin embargo, sí que recuerda a las estructuras documentadas en otros casos peninsulares bien estudiados, como la aldea de Gózquez, que mencionaba ayer también Lauro, en Madrid, donde encontramos espacios de almacenaje como los silos, espacios productivos, domésticos, incluso parcelas agrícolas de tipo intensivo, esta vez sí, huertas, entre las unidades domésticas. Es cierto que solo en Gózquez se ha comprobado fehacientemente la presencia de estas parcelas agrarias o huertas anejas a los espacios domésticos, pero el siguiente paso de nuestra investigación, más allá de excavar este edificio de 6 estancias, será hacer algunos sondeos geoarqueológicos en los espacios vacíos entre estructuras detectadas por el geomagneto y hacer estudios palinológicos, a ver si podemos detectar algún tipo de cultivo intensivo, hortalizas y demás. Además de intentar corroborar la gestión extensiva en las parcelas colindantes a la loma y que, como hemos dicho, parece que sería una gestión de tipo extensivo, sin fertilización y con evidencias probablemente de cultivos cerealísticos, lo que explicaría la aparición de este tipo de procesado, de espacios de procesado de cereal como el molino harinero que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Bien, en paralelo a la excavación del poblado, hemos continuado estudiando las tumbas excavadas en los años 90 y abierto otras nuevas que seguían intactas. Como vemos, se trata en su mayoría de tumbas colectivas, en cistas forradas de piedra y cubiertas con lajas, como las que encontramos en el propio Tolmo, en la propia ciudad. Y las dataciones radiocarbónicas confirman efectivamente la horquilla de los materiales diagnósticos de superficie y las encontradas en la excavación. Gracias a los ajuares vestidos también, y vemos que entre las cronologías giran en torno a finales del VI hasta finales del VIII, sin ningún individuo inhumado en ritual musulmán, por lo que claramente se trata de población cristiana hasta el abandono de finales del siglo VIII. Más allá de las dataciones y del tipo de ritual detectado, que son bastante generalizadas en todos estos ámbitos aldeanos y ciudades de época visigoda, estas innovaciones nos han ofrecido algunas evidencias materiales entre los ajuares que nos permiten ampliar información sobre la identidad de algunos individuos y, sobre todo, las tareas o actividades productivas que realizaron en vida. Por ejemplo, en una de las sepulturas excavadas recientemente, la 36, encontramos una villa de cinturón en forma de 8, similar a las hebillas de caballería documentadas en yacimientos catalanes como Sant Julià de Ramis o Puigrom, y un encendedor con placa de hierro y núcleo de siles asociado, también conocidos como pedernales o chisqueros, por todos nosotros, cuya presencia de estos elementos quizá evidencia la existencia de pequeñas bolsas de cuero en las que eran guardados, estando sujetos a la cintura mediante algún tipo de cinturón o correaje, como demuestra esta peculiar hebilla tan diferente a las liriformes que vemos arriba y cuya significación sería más funcional que de adorno. Además, otra herramienta interesante es la parecida a la sepultura 19, que fue excavada en los años 90, que se identificó como un cuchillo, una herramienta de hierro, sin más, y que hemos visto que se trata del típico cuchillo de hierro de descarnado de pieles, como los aparecidos en el caso de la aldea Monasterio del Bobalar, en Lleida, donde se encontró una habitación con cerradura que custodiaba un conjunto numeroso de estos cuchillos de descarnar. Según Jordi Roig y Jordi Gibert, parece evidente que serían utilizadas por un determinado grupo de trabajadores que no dispondrían de ellas en propiedad, de modo que una vez concluida la tarea se volverían a guardar en la misma estancia todas juntas, pues se ha encontrado incluso la llave que cerraba esta estancia, algo que en el caso de la homogénea no parece ser lo mismo, ya que el individuo de la comunidad que se entierra con este cuchillo amortiza esta herramienta en su tumba, lo que demuestra que era probablemente de su propiedad, o que al menos lo identifica como un individuo dedicado especialmente al trabajo de la curtiduría. Por tanto, añadimos al cultivo de cereales el posible trabajo de las pieles. Por último, en estas aldeas ex novo hemos detectado señales de otro tipo de producción más allá de la agropecuaria, como en el caso de Loma la Encina, que se levantó en una zona
que ocupaba previamente, que no fue ocupada previamente, perdón, y que parece ser una comunidad aldeana dedicada a la producción de cal, pues se han documentado restos de caleras junto a espacios constructivos que podrían ser espacios domésticos o de otro tipo. No lo sabemos porque no hemos excavado todavía en la aldea. Y bueno, la toponimia histórica también corrobora este tipo de economía tradicional de producción de cal, con topónimos como Casa de los Caleros, etc. En cuanto a los asentamientos campesinos desarrollados en el entorno de las antiguas villas y relacionados con el patrón o modelo 1 que hemos propuesto, contamos con algunos datos todavía muy parciales, pero bastante reveladores. Por ejemplo, en la antigua villa de Zama, que como he dicho, la excavación fue de los años 80, como se puede ver en la imagen con esas cuadrículas del método Wheeler todavía, se detectaron transformaciones arquitectónicas de las estancias de la paz rústica y frecuentaciones al menos hasta época emiral. No parece, sin embargo, que infraestructuras como el torculario o la almazada tardorromana continuaran uso en época visigoda, pues la prensa parece amortizada con materiales de la segunda mitad del VII y principios del VIII. Por tanto, al menos no se detectan infraestructuras para el procesado de la producción agraria en estas aldeas o asentamientos consolidados en el entorno de las villas, al menos en este caso. Tampoco podemos hablar de infraestructuras importantes de almacenamiento, pues, por ejemplo, los silos con restos de cereal encontrados en el entorno de la necrópolis de la aldea desarrollada en torno a la villa de Torruchea, que tienen ustedes a la derecha, tienen una capacidad o volumen de escala familiar, por tanto, para almacenar el excedente propio para el autoconsumo de una familia, pues no superan los 70 litros en la propuesta de Vigil Escalera sobre la capacidad de estos silos, ¿no?, y el consumo. Es, por tanto, probable que las infraestructuras de procesado y o almacenaje relacionadas con la gestión del territorio donde se desarrolla este modelo 1 se localizarán en los asentamientos de altura o lugares cercanos a estos castra o castela, como hemos mencionado antes, aunque los datos con los que contamos a día de hoy sean todavía muy parciales y hay que ser honesto con esta realidad. Un ejemplo sugerente lo encontramos en el entorno del castrum de Alboraj, donde cerca del mismo se ha localizado un conjunto de espacios de arquitectura rupestre llamado alborajico, que tradicionalmente, como les decía al principio, se ha relacionado con un eremitorio rupestre, pero que en los últimos años se ha descartado esta funcionalidad, pues no hay ninguna evidencia o testimonio relacionado con el ritual religioso en el interior. Y además han aparecido restos cerámicos relacionados con el almacenaje de tinajas, aunque la mayoría son de cronología emiral, siglo VIII, IX. En nuestra opinión, podría tratarse de una suerte de grandes silos o graneros, si atendemos a los orificios abiertos en la roca, aunque no podamos asegurarlo por la continuidad de uso que tienen este tipo de cavidades hasta tiempos recientes, como bien sabemos, que han sido utilizados como refugios de pastor o otras funcionalidades rurales. Ya para acabar, lo que sí está claro es que en el propio Tolmo, donde contamos con numerosas evidencias de infraestructuras relacionadas con la ciudad episcopal, sí encontramos estructuras para el procesado de productos agrícolas, como algunas almazaras rupestres en el entorno del complejo religioso, que recientemente se han matizado las cronologías y sí parecen ir o ser coetáneas al complejo episcopal, otras son posteriores, pero en este caso, por ejemplo, sí sería coetánea, o estructuras para el almacenaje en el recientemente excavado barrio cerca del complejo episcopal, donde se han localizado grandes silos excavados en la roca junto a espacios probablemente productivos, reutilizados después en la fase emiral, como ven ustedes en la imagen. Quiero agradecer a Sonia Gutiérrez y a Victoria Moros la cesión de estas imágenes porque son cosas que están trabajando ahora y me han permitido presentarlas aquí. Por tanto, aunque solo contemos con algunas pinceladas o indicadores para definir cómo se articuló el paisaje suburbano en torno a la ciudad de Elo, pensamos que las comunidades campesinas establecidas en asentamientos de carácter agrario a partir de la tardoantigüedad responderían a dos tipos de comunidades o grupos relacionados con el entorno rural de diversa forma. Las comunidades que se consolidan en aldeas o poblados surgidos en torno a las antiguas villas romanas, que en general parecen ocuparse de actividades agropecuarias en espacios agrarios probablemente controlados todavía por las antiguas élites tardorromanas, como bien mencionaba anteriormente Alberto para el caso de Córdoba,
establecidas quizá ahora en estos castra o castela o lugares en altura localizados cerca de las vías principales de comunicación. Serían lo que conocemos como comunidades de práctica organizadas secularmente en los mismos espacios o paisajes de tareas que perdurarán en el tiempo. Por otro lado, encontramos a esas otras comunidades aldeanas surgidas en los mismos momentos en los que se establece el obispado en el Tolmo y en cuyos asentamientos encontramos actividades diversas más allá de las agropecuarias, como la producción de cal o el posible trabajo de la piel. Estas aldeas ex novo parecen estar vinculadas directamente con el obispado y su instalación estaría relacionada probablemente con el desarrollo de trabajos especializados y necesarios para el funcionamiento de la sede episcopal. Es probable que incluso en las tierras en las que se establecen fueran propiedad ya del obispo, pues las antiguas élites tardorromanas en estos espacios hacía ya mucho tiempo que eran evanescentes. No encontramos ningún asentamiento en altura, ningún tipo de balat o palacio relacionado con la instalación de las antiguas élites. En definitiva, y ya por último, como cabeza administrativa de ambos modelos, al menos en época visigoda, estaría la sede episcopal, donde probablemente se concentró la recogida de impuestos en especie, que pudo ser recaudada por los castra en el caso del modelo 1 y directamente por el obispado en el caso del modelo 2, tal y como ya ha sido propuesto en base a la propia arquitectura del Palacio Episcopal, excavado en el Tolmo con estructuras de almacenaje, con una arquitectura propia de este tipo de grandes aulas relacionadas con el poder civil, en este caso eclesiástico, como vemos en la imagen de la derecha, y que en el caso del Tolmo va acompañado en ocasiones de grafitis incluso relacionados con la contabilidad fiscal y demás cuestiones. Muchas gracias. Ricardo, primera pregunta. Era una pregunta para Rosario Cebrén. Es decir, yo tengo... Me gustaría saber si hay más datos, además del hecho de que haya la basílica, para decir que sea un centro de peregrinaje religioso. ¿Y qué se encuentra en esos espacios tan grandes que están acotados? Porque yo tengo algo alternativo. Si tenéis más datos, me lo callo, o no me lo callo, lo diré, pero si no, tengo alguna hipótesis. Así es. A ver, los datos que tenemos, es decir, os he presentado los recintos esos que se anexan a la iglesia. No los hemos excavado, es decir, nos los hemos encontrado así, y sí que efectivamente tenemos ahí unas salas que se van compartimentando y que, o sea, no sé, pensamos que en el siglo VI la única, o sea, solo podemos pensar que la iglesia martirial coge fuerza, ¿no? Y que al final se acaba convirtiendo eso, en un sitio en el que llegan peregrinos, ¿no? Y se crean una serie de ambientes para atenderlos. Es que si no entendemos el siguiente paso de que la iglesia se convierta en una basílica funeraria. O sea, es que los obispos quieren enterrarse ahí. Entonces, me explico entonces. En los pasos alpinos, el Gran San Bernard, el Pequeño San Bernard, por el otro lado, por Suiza, existe, y el mejor documentado, muy bien documentado por Biblé, que era el arqueólogo municipal hasta que se ha jubilado de Martigny, en Suiza. Hay lugares que se denominan caravanserai, y que son, como has mencionado, la posibilidad de la transhumancia, y están al lado de las vías. Yo no me cerraría a pensar si en esos grandes espacios no puede haber sitios para ganados o para reatas de gente que atraviesa esos pasos. Perdón, es que se me olvida, hay tumbas. En esos sitios, entonces nada, no digo nada. Hay tumbas. Pero curiosamente, en el caravanserai de época altoimperial,
Es decir, es que estamos hablando de varias hectáreas en el que hay templos, en el que hay termas, y hay grandes espacios para acoger la cantidad de ganado que puede, reatas de mulos, etcétera, ¿no? Y hay templos porque, claro, los que llegan hacen ofrendas, se reposan, se lavan, se asean, ¿no? Nada, simplemente era eso, porque me ha llamado la atención que en un paso de donde has mencionado transhumancia, con espacios grandes, podría ser, no lo sé. Bueno. No, sí, bueno, es una opción, pero ya no creo. Sí, para no cambiar de tema, yo quería también, al hilo de esto, de la interpretación de los edificios de planta basilical, las iglesias, que lo he visto también en tu intervención y lo he visto también en la intervención de Julia, muy interesante. Yo creo que aquí tenemos también un pequeño lastre historiográfico, en el sentido de que quien estudia todas estas cosas no son los que estudian la arqueología de la producción. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque si tú te vas a Siria, tú te vas a Egipto, a otros lugares, en el siglo V, en el siglo VI, todos los ámbitos eclesiásticos tienen al lado almazaras, centros de producción de vino, lugares donde se está produciendo lana, de todo. Porque es que son los centros controlados ya por los obispados que producen y que venden. Y eso se ve muy bien en los tituli picti de las ánforas, esas que encontramos orientales, que nos llegan a veces con algunos tituli en rubrum que no se leen bien, pero cuando lo tienes entero, y hay bastantes casos, normalmente las mercancías vienen de monasterios. Vienen de monasterios. Entonces, me ha gustado mucho ver cómo hay basílicas que tienen cerca ámbitos productivos que han de depender de la autoridad que gestiona la parte eclesiástica. Entonces, yo estoy mirando aquí un artículo que yo publiqué hace muchos años, en 2008, que se llama Iglesia, Producción y Comercio en el Mediterráneo Tardoantiguo, de las ánforas a los talleres eclesiásticos, que trataba un poco de eso. Esto, ya os digo, en Oriente la gente lo tiene perfectamente asumido, pero nosotros, por la deriva que lleva la propia investigación, la gente que hace ceramología, la gente que se dedica a estudiar todos estos lugares de producción, no son los que luego trabajan las iglesias y este tipo de cosas, ¿no? Y hay que intentar interconectar todo ello porque es que depende de los mismos, depende de los obispados. Yo le comentaba antes a Pilar que probablemente habréis visto un caso, que es un caso que está publicado, pero está en fase de metabolización, por llamarlo de alguna manera, que es el pecio de Ses Fontanelles en Palma de Mallorca, que es un barco del siglo, fechado el hundimiento a mediados del siglo IV, que es muy pronto, que ese es el problema que tiene, muy pronto, que ya está aceptado el cristianismo, pero no es la religión del imperio todavía, que tiene todo su cargamento de aceite, probablemente para uso sacro, porque en los títulos pone oleum dulce, pues los tapones de los opérculas están sellados por unas soquietas, están los nombres de las personas, pero tienen el crismón. Tienen el crismón. Entonces, ¿quién está detrás de esa empresa comercial? ¿Y por qué ponen el crismón en un barco que sale de Cartagena a mediados del siglo IV? Si fuera 375, si fuera 390, pues no pasaría nada, está clarísimo. Pero es antes del edicto de Tesalónica, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el cual quien controla todo lo que se produce y quien lo distribuye son las autoridades eclesiásticas. Lo que pasa es que como tenemos muy poca epigrafía y muy poca documentación, pues no somos capaces de
de interconectar estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema muy interesante. Yo lo que veía en esas salas, que a lo mejor tienen la interpretación que decía Ricardo, en todas esas salas ahí en Segóbriga y en otros sitios, son almacenes, ámbitos de producción y almacenes de mercancía, porque son los obispados los que están controlando la producción y la venta de cosas. Otra cosa es que se pueda demostrar a título particular en el yacimiento que tú estás excavando. Como añadido a lo que acaba de comentar Darío, el último número de la revista Rómula está dedicado específicamente a las actividades económicas vinculadas con las autoridades eclesiásticas, y es un trabajo en el que se hace hincapié precisamente en esa parte, en esa carencia, bueno, que poco a poco se va cubriendo con la investigación, ¿no? Hay ejemplos estoy recordando Padua, en uno de las salas vinculadas a uno al atrio cercano al baptisterio, que está plagada de ánforas, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Córdoba, sin tener información, pero a partir de este ambiente general, vinculamos con el complejo episcopal las estructuras por su entidad y por su vinculación con la zona portuaria, con la zona del puerto y de salida de comercios de la ciudad a través del Guadalquivir, las vinculamos con el centro episcopal, con el complejo episcopal. Una zona en la que previamente había una actividad de producción de aceite. Pero el problema está en que, lo has comentado tú, ¿no? Vinculamos con las autoridades religiosas aquellos elementos que tienen características litúrgicas y desvinculamos de las funciones de los obispos aquellas que pueden tener un carácter productivo que siempre disociamos del papel de los obispos. Pero yo también insistiría o matizaría, como todo, estas cuestiones sin descartar el componente religioso, el componente martirial, el componente ideológico que tienen estos espacios, ¿no? Lo que resulta complicado desde mi punto de vista es poder compaginar esas dos esferas que se complementan, que una sustenta a la otra y se retroalimentan entre ellas, pero que no las tratamos si no tienen elementos litúrgicos, ¿no? Y esos elementos de decoración con cruces, motivos religiosos, etcétera, aparecen en edificios de carácter civil, la de Nadal, por ejemplo, que jamás asociaríamos con un edificio religioso, ¿no? Entonces, me interesa mucho esa reflexión, se está trabajando en esa línea, y a mí me viene bien estas cuestiones que tú estás planteando, porque nosotros intentamos incorporar zonas a un complejo episcopal que de otra manera que por la existencia o no de elementos litúrgicos no podríamos vincularla. Y creemos que en el espacio, en este caso el espacio intramuros, las extensiones de estos complejos episcopales serían muy superiores a las que pensamos, precisamente porque acogerían actividades de almacenamiento, distribución y en algunos casos producción, ¿no? O sea, el planteamiento sería algo así como un monasterio. O sea, es decir, que sí que tendría sentido todas esas instalaciones, ¿no? de almacenes, pero también pensando un poco en eso, en el peregrino. Es decir, pero bueno, sí que es verdad que es lo que tenemos, es decir, que no lo estamos empezando a excavarlo. ¿Quería hacer una pregunta sobre esto? Solo quería poner una nota que la datación coincide con la apariencia de los obispos de Segóbriga en los concilios de Toledo. Es a partir de este momento y vemos que vienen continuamente. Entonces, esto por lo menos indica que tienen un peso más grande, que se orienten también en cuanto a Toledo. Eso era lo único. Y lo que nos sigue faltando efectivamente es la mártir o el mártir, que debería haber sido el germen de esta basílica por ahí abajo. Y si seguimos buscando el complejo episcopal, también por arriba no habéis encontrado nada hasta el momento, imagino, ¿no? No. Las piezas, siempre los canceles que se estudiaron, que se recogieron en el siglo XIX, y las piezas que nosotros encontramos en también una campaña, pero nada más, no hay nada más. Pero perdón, que me meta. ¿Descartáis que sea el complejo episcopal lo que tenéis fuera? Que tenga Sí, eso está relacionado con un martirio. Y luego no se debe descartar que hay una basílica al lado de otra.
O sea, es una imagen que tenemos del norte de África, que por ejemplo en Hydra hay yo creo que hasta 8 que han encontrado al momento y están justo uno al lado del otro. Eso también es posible. Bueno. Sí. Y yo quería pedir, gracias por la ponencia magnífica, el edificio poligonal que habéis encontrado, que yo he visto por la primera vez, pero es mi ignorancia, me quería si había confrontado con un edificio parecido que está in Ravenna, que se llama Santa Maria Maggiore, que es igual, ha sido construido desde Ecclesio. Ecclesio è un obispo ortodosso del 520, non so come dirlo, sì, durante il governo ostrogoto della ciudad, e che è il che va a construir, a edificar San Vitale. E acerca de San Vitale está esta iglesia que ha la planta de la primera fase igual y que después ha sido transformada en una iglesia in 3 navate, nel 9 puede ser. No sabemos cuándo, pero Agnello cuando la ve la describe con 3 naves. La primera fase de Ecclesio es como el edificio que ha mostrado. No sé si lo hai visto, perché è molto interessante per la datazione e per comparar, also if, aún si è muy lejos. Que anche se è molto lontano, è molto simile il confronto. Está muy lejos, es muy similar al confronto. E la pregunta, no, non è claro. Okay. E la pregunta è si ha incontrato lapis specularis en el sitio. No, como fenestra, no. Es que, o sea, la iglesia se excava en el siglo XVIII. Y se excava, o sea, decir, bueno, y después de excavar es que se llevan todos los materiales, es decir, que no queda absolutamente nada, todo queda en cimientos. Y es verdad que nosotros que hemos excavado ahora hemos la prolongación del transepto, ¿no? Es que seguimos teniendo la zanja del 18, porque van abriendo tumbas una tras una. Entonces nos está resultando muy difícil, ¿no?, ordenarlo. Y la idea el batisterio, que también aparece en la imagen, nosotros no lo hemos rescabado. Eso es una idea, una noticia que Almagro Valls lo excava y dice que es de forma octogonal, que coincide con el octógono del ábside de la iglesia la función que le da la de batisterio. Entonces, claro, cuando lo pones eso en planta, pues la verdad es que ahí tienes un complejo bestial. La función de Santa María es igualmente funeraria. Pues gracias por el paralelo. Okay, I will ask in English, and it will be part if I understood your Spanish. Two questions, they resemble to Julia. It's very interesting what you showed in these villages, and I was wondering about your ex novo villages, the new villages. Do they also claim new lands? Do they, the territorio that they cultivate, is this also new, no, ex novo, or they continue old cultivation? And in the same way, Alberto, you showed all this Islamic infrastructure for the cultivation, for watering. And I mean, my question of ignorance: do you see a shift, a difference in cultivation, in productive patterns from Visigothic to Islamic? Is there a change in the magnitude, in the way, or in the cultivations, maybe? So, we in the surface survey offsite to these new villages,
we found Roman materials until a little bit, because they are not very concentrated materials, as I say. That is not densified to talk about the intensive cultivated areas, but some of the pieces that we found in these lands finished around the 5th century until maybe the end of the 6th and the beginning of the 7th century. So it's an hiatus, maybe, to these cultivated areas, but I think the agrosystems, the geomorphology of the parcels are still visible and are the more productive areas in these sectors, because it's a very dry territory, very linked to the transhumance and so on. So they are creating these new villages near to the ancient productive areas from the Roman villas abandoned 1 century before or something like that. And the other cases are new totally, without agrosystems before, because they are producing other things like claim and lime, sorry. Like lime and so on. So the producing is another thing different to the agriculture in these cases. You understand more or less? Sorry. Sorry, I try to answer in Spanish. Sorry, my English is very poor. No tenemos información real de cómo son las producciones en el entorno de Córdoba. No tenemos evidencias de almacenes con la producción. Pero lo que sí es una tradición en la investigación es que la incorporación del mundo islámico supone el desarrollo del cultivo por irrigación, el uso de la irrigación para una producción intensiva, fundamentalmente de productos de huerta y de frutales, que se consumen inmediatamente en la ciudad. Es decir, se traslada al mercado y se consume inmediatamente. No es un proceso o al menos generalizado y en el entorno de la ciudad, de producciones de cereal, de producciones de secano. Si hay continuidad en la producción de aceite, si hay continuidad en la producción de vid, no para la fabricación necesariamente de vino, que es algo generalizado en época previa, que se ha explicado esta mañana, y sobre todo el gran cambio significativo es una producción intensiva gracias a la incorporación de la irrigación, de los sistemas hidráulicos en los que se reaprovechan esos elementos previos para los que no tenemos los campos de cultivo en los que podamos identificar. Hay algún caso de alguna almunia, la de Turruñuelos, interpretada como la almunia de Aldurri, está al oeste de Medina Zahara, donde sí se han hecho estudios de las diferentes terrazas de cultivo destinadas prioritariamente a árboles frutales. Y insisto, sobre todo es un cambio de dinámica de una producción mayoritariamente, digamos, o tradicionalmente considerada cerealista, a una producción en el entorno inmediato destinada a la producción de huerta, de productos de huerta que abastecen casi diariamente los mercados locales. Con lo cual no hay grandes almacenes de esa producción, o al menos no los identificamos en esos edificios islámicos. ¿Okay? Bueno, buenas tardes. Felicidades a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Julia Sarabia relativa a lo que ha preguntado precisamente Nico sobre ese parcelario o esas zonas de producción. Y es que en esa primera búsqueda, en esa primera aproximación, ¿qué criterios aplicáis para conocer o para
identificar de forma aproximada, entiendo, en un principio al menos, esas potenciales zonas productivas, haciendo referencia a lo que habías comentado de pues, que os basaréis en cartografía también antigua, entiendo. Bueno, sobre todo es por lógica aplastante. Claro. Porque, claro, son, como le decía antes a Nico, son las zonas potencialmente cultivables y ya te digo, la mayoría de veces o a lo largo de la historia han sido frutales, olivos, es decir, espacios que son de rambla pero que corren muy poca agua. Y entonces se aprovechan de forma medio intensiva, extensiva, ¿vale? El cereal probablemente estaría en las zonas aledañas a estas ramblas. Y luego, históricamente, más allá de los vuelos aéreos de principios del 20 y demás, tradicionalmente es la zona donde, por ejemplo, se han fundado, es una cosa muy curiosa, además muy bonita para estudiar, las colonias agrarias que funda Franco en los años 40, 50, precisamente al lado de nuestra Loma Eugenia está Cañada de Agra, que además ha llevado un montón de premios de arquitectura y demás porque está totalmente fosilizada. Y ahora sí que, por ejemplo, están haciendo huerta. ¿Por qué? Porque están metiendo goma por todas partes, ¿no? O sea, hay irrigación, hay fertilización. Pero tradicionalmente, sobre todo en los momentos en los que nos estamos moviendo, intuimos que por la falta de ese material de superficie, salvo puntuales restos muy aislados que nos permiten un poco abogar por la idea de que hay pues eso, uso en esos contextos, en esa cronología, y además está la aldea pegadita y demás. Eso, identificáis previamente, claro, los asentamientos. Claro. O sea, en las prospecciones hacemos... la estrategia OSAI significa que no solo nos quedamos en el asentamiento, sino nos movemos en todo el entorno. Si hubieran aparecido densidades de materiales o concentraciones de materiales en el entorno del asentamiento, pero con cantidades más discretas, menos densas que en el hábitat, podríamos estar hablando de espacios intensivos con fertilización. Se utiliza la basura doméstica de los corrales, de las casas. Vale. Eso está muy estudiado últimamente. En este caso no hay, pero sí, por lógica, ahora cuando hagamos el sondeo geoarqueológico sí podremos sacar una columna con dataciones, a ver si vemos algún paleosuelo, como hemos detectado en otras zonas en Alicante. En la montaña de Alicante hemos detectado paleosuelos de diferentes épocas. Aquí nuestra intención es hacer eso. De momento, con el registro de superficie, pensamos que esos espacios agrarios estarían explotados, porque es lógico. ¿Vale? De forma extensiva porque no hay mucho material. Y aparte hay un molino harinero en la aldea, en fin, el asentamiento está ahí y hay que ver, hay que seguir. Acabamos de empezar el proyecto ahí, en la aldea. Y luego, con respecto a esos nuevos asentamientos, ¿se podría decir que existe un patrón topográfico que cumplen, como lo que comentabas de se asientan en las lomas? Sí. Y esa serie de características, tanto de uso como de funcionalidad. Porque creo que podría ser útil también para quizás no establecer una delimitación clara, que como hemos visto durante estos 2 días es algo muy complicado, de establecer precisamente un limes de ese suburbio en relación con una ciudad, sino más basándonos en criterios topográficos de uso, funcionalidad, geográficos, también con relación precisamente a las características del propio asentamiento urbano. Sí, estas aldeas, al menos las detectadas, las ex novo, están todas, es que son clavadas, son todas pequeñas colinitas muy suaves, no tienen perímetros amurallados, es decir, si fueran suburbia como los entendemos, son barrios, pero pasa que están algo más alejados de lo que es la sede episcopal en este caso. Pero con mucha conectividad. Son vías secundarias, no es la vía principal, la que va de Cartago Nova a Complutum, pero son vías secundarias donde además prácticamente el primer sitio al que llegan es a ello, a la sede episcopal. Y yo creo que sería un modelo muy aplicable a lo que tenéis en Recópolis. Esta segunda parte, ¿no? Este segundo modelo. Es decir, una ciudad que no existe en época romana, se funda a finales del VI y
y a la vez surgen estos pequeños núcleos, que sabéis que hasta hace no tanto tiempo se decía que podía ser agencia campesina, independiente y estas cosas, y claramente, efectivamente, no podemos negar que las sedes episcopales, el obispado, los poderes eclesiásticos son los que controlan al menos el procesado de la producción, y luego de ahí sale a donde tenga que ir. A la capital de Toledo para pagar el fisco o a comerciar a nivel regional o incluso interregional, eso lo tenemos claro. El problema era conectar estos pequeños núcleos ex novo con cronologías similares o idénticas a las de la sede, porque en el octavo se abandonan todas, cuando pues eso, el obispo pierde su función y entramos ya en otra época, ¿no? Y entonces en Recópolis estáis viendo, yo creo, eso. Por eso es interesante. Claro, es evidente, claro. Sí. Sí. Nada, por eso. Claro. Es una zona rica en aguas, pero quedaba en medio de la nada. Claro. Y cuando se funda, necesita. Y los poblados van a tener la misma oportunidad. Sí, y el objetivo de estos poblados yo creo que es hacer un trabajo más especializado y concreto. O sea, aparte de la agricultura y la ganadería, pues eso, Loma-Lencina solo de momento hemos detectado infraestructuras de cal, no hemos excavado todavía. Por eso hay que generar registros. Si vais a excavar alguna de estas aldeitas en Recópolis, hay que seguir indagando en el papel de estas aldeas, porque el vínculo ya está claro con la ciudad. O sea que... Perdonad, ya la última pregunta. Estamos Nos cierran. Sí, bueno, muy brevemente porque ya son horas, efectivamente. Quería felicitar, lo de verdad, a todos los ponentes porque la calidad y el nivel está siendo muy alto, o por lo menos a mí me está pareciendo muy interesante. Y una pregunta para Julia también muy, muy concreta. Me ha parecido muy interesante, bueno, todo el trabajo, lo necesario que es entender estas aldeas que están trabajando en red, que es lo interesante, además, lo que más me ha gustado, ¿no? Que estáis viendo que están trabajando en red, no esa idea de las aldeas aisladas, autárquicas y comunidades prácticamente aisladas, sino precisamente con una función en red, que eso es muy, muy interesante en los debates actuales. Y quería preguntaros por la cerámica que aparece en estas aldeas, si sois capaces de distinguir centros de producción, si están hechas localmente en cada una de las aldeas, o si puede haber un circuito también pequeño, comercial, de regional, de distribución de esas cerámicas. O sea, que puede haber un comercio también entre esas aldeas y la sede. De hecho, son idénticas a las del Tolmo, pero no solo las producciones locales o de cocina o almacenaje. Estamos encontrando también producciones que vienen de mercados tipo los puertos de Túnez y demás, como en el Tolmo. O sea que es curioso, es muy curioso. De hecho, los contextos materiales los está estudiando Victoria Amorós ahora, porque está en el proyecto de la homogénea también. Y es que son idénticas. Y eso sería quizá otro indicador para ligar, ¿no?, la relación clara de estas comunidades, que además se pueden permitir el lujo de amortizar incluso herramientas valiosas que en otros contextos, como el Bogalar, están completamente encerradas en una especie de caja fuerte, ¿no? Bueno, podríamos luego pasar a otras cuestiones como el tema de las élites campesinas o, bueno, no sé, o las identidades campesinas, más allá de cómo se organizan en estos poblados, pero nos falta registro todavía. Estamos empezando a excavar, que como todos sabéis no es fácil. Y bueno, pues esperemos matizar todas estas cuestiones, ¿no? La última. Yo quería hacer una reflexión para mañana, por no abusar, Vale. para que pensemos un poco para mañana, que es también de carácter semántico. Lo digo porque esta tarde y también ayer, cuando pasamos la frontera psicológica del siglo VIII, también aparecen palabras que no utilizamos habitualmente en contexto tardorromano, como por ejemplo campesino.
que sí los había, y muchos, en época tardía, pero utilizamos la palabra granjas, ¿no? Cuando te aparecen asentamientos iguales en épocas un poquito anteriores, ¿no? Entonces lo dejo ahí porque yo la verdad es que la palabra campesino no la uso, pero probablemente es porque hay algo ahí en el cerebro que cuando te pones a escribir no te sale, ¿no? Y demás, y es verdad que se asocia más a época medieval, pero yo creo que deberíamos un poco reflexionar sobre esto, porque cuando tú tienes algo que no es una huila del siglo V y que es una casucha, para entendernos, con un corral, es una granja. Y no hablamos de que hay ahí campesinos trabajando y tal. Y eso, si te sale en el 8 o en el 9, pues ya sí son campesinos. Entonces, bueno, ahí lo dejo para mañana. De hecho, granjas tenemos. Vale, Granjas tenemos también. muchas gracias a todos. Cerramos la sesión, nos cierran. Nos reencontramos mañana a las 9:30 en esta misma sala.